Pon grabar. Ok, cuando quieran. Los demás pueden desligar grabar. Ok. Primeramente, buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos mis compañeros. Nosotros somos el grupo 3 y vamos a explicarles sobre el examen físico y los métodos de exploración, al igual que la impresión general y los signos y síntomas. Este grupo está conformado por mi compañera, que es Micaela Cassandra Bustillos, Milce Egues Mercado, Mijael Montaño, José Álvarez Álave Torres, Augusto Morales, Luis Mauricio Rosas y mi persona, que es Rosario Chávez. El examen físico, primeramente, ¿qué es el examen físico? Es la exploración que practica personalmente el médico con todo individuo para poder reconocer las alteraciones físicas o los signos que la enfermedad presenta. Claro que se puede ayudar con instrumentos como ser el estetoscopio, el termómetro clínico, etc. Las 4 técnicas básicas son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. La inspección. La inspección es la apreciación con la vista desnuda, o también puede ser ayudada con un lente de aumento, como por ejemplo la lupa. En el examen físico, que el paciente que va a hacer el paciente y el médico, en el examen físico el paciente puede estar de pie, puede estar sentado o puede estar echado, depende a lo que se le vaya a revisar. El explorador, que va a ser en este caso el médico, para su comodidad, si el explorador es diestro, el paciente debe estar en el lado derecho, y si el explorador es zurdo, debe estar del lado izquierdo. Perfecto, Rosario, te corto ahí un poquito. El tema de ustedes es síntomas generales, impresión general, no técnicas de inspección. Así que si vas a dedicarte a hablar técnicas de inspección, mencionas cuáles son y continúan con su tema. Porque el próximo grupo tiene que hablar más detalladamente sobre técnicas de impresión. Así que usted solo nómbrelas, ¿de acuerdo? Bueno, ya está bien, doctor. Nos equivocamos entonces. Entonces, la inspección. Luego vamos a tener la palpación, que también va a ser uno de los procedimientos más antiguos. En esto se va a utilizar la mano desnuda o también los dedos para poder ver la situación, la forma, el tamaño, la consistencia, la sensibilidad, que en este caso va a entrar el dolor y la temperatura, y su movilidad. Luego de esto vamos a tener la técnica de percusión, que esta técnica se va a hacer para poder escuchar los fenómenos acústicos que va a originar de los golpes que se van a dar en la parte externa del cuerpo. Quería dar un ejemplo, pero bueno, va a seguir mi compañera con la otra técnica. Bueno, auscultación. La auscultación consiste en la apreciación del sentido del oído, con el sentido del oído, los fenómenos acústicos que se van a originar en el organismo, ya sea por la actividad del corazón, que esta se va a denominar auscultación cardiovascular, por la entrada o salida de aire en el sistema respiratorio, la cual se va a denominar auscultación pulmonar. También tenemos por el tránsito en el tubo digestivo, lo que va a ser la auscultación abdominal, y finalmente por cualquier otra causa. En esta entraría la auscultación fetal, articular, etc. Bueno, en otras palabras, en la auscultación intervienen 3 factores, que son el órgano... Ya no lo menciones, Micaela, igual para todo tu grupo. Su tema no es técnicas de auscultación, eso va a hablar, le están quitando el tema al otro grupo. Continúa. La parte general nada más. Bueno, en la auscultación, ¿puedo hablar sobre los métodos? No, no tienes que hablar sobre los métodos, Micaela, porque no es tu tema. Ok, el siguiente, por favor. Examen físico general. Bueno, en este tenemos la marcha. Acá se debe observar los movimientos de la persona desde su entrada en el consultorio, en el cual se va a evaluar los movimientos groseros de la marcha y la postura.
Nosotros debemos evaluar si la persona experimenta dificultad o dolor al pararse o sentarse, para realizar posteriormente un examen más específico. También se debe apreciar si existen movimientos anormales que puedan indicar disfunción, como ser tics, temblores, espaticidad, etc. Posteriormente tenemos el biotipo. Bueno, en esto vamos a observar con atención la conformación corporal o hábito externo de los distintos individuos, en el cual vamos a comprobar que pueden separarse en 3 grandes grupos. Unos van a presentar por lo general poca estatura, son más bien más gruesos y corpulentos, van a tener cuello corto, tórax ancho, ángulo costal epigástrico muy abierto y musculatura bien desarrollada. En el otro grupo generalmente van a ser más altos, delgados, van a tener el cuello y tórax más alargados, ángulo costal epigástrico cerrado y agudo, y por último tendríamos los normolíneos, que estos van a constituir el grupo intermedio con toda la conformación corporal armónica. También tenemos la actitud. En la actitud, se tiene que ver la postura, actitud o estancia. Esta se va a referir a la posición que asume el individuo cuando está de pie, sentado o acostado. La actitud adoptada cuando la persona está acostada se denomina actitud en el hecho. Es variable dentro de la normalidad y su importancia radica en las actitudes patológicas que pueden asumir los pacientes en cama. Siguiente, por favor. Tenemos 3 tipos de actitudes. El tipo A, que se determina excelente. En este tenemos que la cabeza va a estar erecta, va a tener el mentón saliente, va a haber una alineación perfecta de la cabeza con relación al hombro, cadera y tobillo. Vamos a tener tórax alto y abombado. El esternón va a ser la parte más anterior del cuerpo. El abdomen inferior va a ser hacia adentro y plano. Y las curvaturas de la espalda están dentro de los límites normales. Posteriormente tenemos el tipo B, que esta se va a clasificar como buena, que va a ser la cabeza ligeramente hacia adelante, tórax ligeramente bajo, abdomen inferior hacia adentro, pero este no va a ser plano, y las curvaturas de la espalda van a estar ligeramente aumentadas. El tipo C, que se va a denominar pobre, vamos a tener la cabeza hacia adelante, el tórax plano, abdomen relajado, y las curvaturas de la espalda van a estar exageradas. Y por último tendríamos el tipo D, que se va a considerar como mala, que va a ser la cabeza exageradamente hacia adelante, el tórax deprimido o enterrado. También tenemos el abdomen completamente relajado y protuberante, y las curvaturas de la espalda van a estar extremadamente exageradas. Ahora, las facies. Bueno, las facies se van a denominar el aspecto y la configuración de la cara, la expresión facial o fisionomía de la persona. Ante todo, debemos evaluar la simetría facial, tanto estática como en movimiento. También debemos comparar el lado derecho con el lado izquierdo, evaluando las arrugas de la frente, la ceja, los párpados, los surcos nasogenianos y las comisuras labiales. La expresión facial que nosotros vamos a registrar puede ser entre tensas o ansiosas, interrogadora, colérica, alegre, triste, adolorida, y tenemos que nosotros determinar de acuerdo a nuestro juicio. Talla, peso y temperatura. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la talla, el registro de la talla en un adulto joven puede hacerse una vez, pero es necesario explorarla periódicamente desde el nacimiento hasta la adolescencia. Para evaluar su crecimiento de estas personas, así como en las personas de la tercera edad, para evaluar el acortamiento debido al estrechamiento de los discos intervertebrales. En la talla se usa, para estimar el peso ideal e interpretar otros datos o determinar otros valores, como ser la arquitectura corporal, el área de superficie corporal. Para tomarla se debe usar un talímetro de la balanza. Para medir la talla es lo más concreto o lo que más se utiliza en los consultorios, y esta nos debemos asegurar que los pies estén unidos por los talones y los glúteos y los hombros,
y la cabeza estén tocando a la pared o al talímetro. Y esta se debe registrar la medida en altura en centímetros. Después tendríamos el peso. Bueno, el peso debe medirse y registrarse en todos los encuentros. El hecho de ganar peso o perderlo debe ser un indicador importante de salud o alguna enfermedad. Las tablas estandarizadas recomiendan los valores de peso ideal de acuerdo con la talla, la edad, sexo y la arquitectura o complexión corporal, que puede ser pequeña, mediana y grande. Para proceder con el pesaje, se debe obtener el peso en una balanza, preferentemente de escala de brazo, con el individuo descalzo, la menor ropa posible. Se debe registrar el peso en kilogramos y si la escala si nos da una escala en libras, esta se debe hacer la conversión dividiendo estas por 2.2. Un peso mayor del 10% por encima o por debajo del peso ideal se asocia a una disfunción nutricional. También la temperatura. Bueno, se sospecha que una persona tiene temperatura o no, palpando su piel con el dorso de la mano en distintas regiones, pero la temperatura corporal se debe determinar leyéndola de medida registrada en un termómetro. Estos pueden ser los clásicos, que puede ser el termómetro clínico de cristal o de mercurio, el termómetro electrónico y también se puede utilizar un monitor asociado a un termostato de termodilución, el cual va a estar acompañado de un catéter implantado en la arteria pulmonar o una sonda Foley. Bueno, la temperatura se puede tomar en diferentes lados del cuerpo, como ser en la axila. Primeramente, en esta se debe comprobar que la zona esté seca. El termómetro se debe dejar por lo menos de 5 a 10 minutos. Posteriormente tenemos la boca. La temperatura bucal es la que más se utiliza. El termómetro debe dejarse en la boca unos 5 minutos. Debe lavarse y mantenerse en alcohol al 70% alrededor de 10 minutos posteriormente. Después tenemos la temperatura rectal. Esta se considera la más exacta de todas, pero también es la más invasiva. Esta se utiliza preferentemente en niños por debajo de los 6 años, en personas con estado confusional o con crisis convulsivas. Y por último tendríamos la temperatura inguinal, que esta es sobre todo en niños y en enfermos, en personas que estén debilitadas. Los rangos serían en oral, la temperatura, un promedio sería de 37 y un rango sería de 36.7 a 37.2. En la axilar es de 36.2 a 36.8 y en la rectal es de 37.2 a 37.8. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes. Voy a hablarles un poco sobre la piel mucosa. Bueno, siempre tenemos que partir con el respeto que le vamos a dar al paciente. Vamos a tener que dividirlo en dos. El poder ver la pigmentación, la higiene y las lesiones en la piel, o mediante la palpación ver la humedad, temperatura, grosor, textura, hasta la movilidad de la piel. Vamos a dividirlo en tres. En una inspección, que es lo normal, la piel puede variar por diferentes razas, edades y regiones del cuerpo. También conocemos que algunas partes de nuestro cuerpo tienen un tono más oscuro, ya sea como los órganos genitales, como los orificios naturales. Como segundo serían las variaciones étnicas de la piel y las mucosas. Estas pueden ser de dos tipos. Puede ser por la raza de la pigmentación de la pigmentación clara, ser las personas que tienen un color de marfil a rosado, con pocos posibles sobretonos de amarillo. En sí, las áreas expuestas habitualmente de estas son un poco más oscuras de lo normal. En las personas de tez blanca también, o clara, pequeñas lesiones que serían como pecas, ya sea en cara, pecho. Un segundo sería la raza de la pigmentación oscura. Los labios en sí pueden tener un tono azulado en los descendientes del Mediterráneo,
O las personas que tienen un tono oscuro pueden tener un color rojizo o azul en los labios. También tenemos que dentro de las variaciones étnicas tenemos la higiene y las lesiones. Siempre en la higiene, la piel limpia está habitualmente sana. Y en las lesiones, que generalmente pueden presentar pequeñas cicatrices, pliegues o lunares. Como tercero tendríamos la palpación, que generalmente es seca al tacto o la humedad puede acumularse en los pliegues cutáneos. Y ver también la temperatura, si cuando tocamos es normalmente tibia nuestra. Para hacer un registro de un examen de piel, en sí debemos describir lo que mencioné, las características como el color, la pigmentación, la higiene y las lesiones. Siguiente diapositiva, por favor. La fanera. La fanera está representada en sí por producciones tecnomentarias que se conocen también como anejos de la piel, ya sean los pelos y las uñas. Los pelos se conocen como producciones filiformes del epidermis, que también pueden variar de acuerdo con la parte del organismo que la recubren. Por ello también tienen distintas denominaciones, como sería del cuero cabelludo, de las cejas como arcas supraorbitarias, las pestañas o la barba que está en la cara, ¿no? Para un examen, sí, tenemos que ver la cantidad, distribución, implantación y calidad. En esto se puede traducir en un aspecto, color, si está largo o está espeso. Siguiente, por favor. Bueno, las uñas. Las uñas están representadas por el dorso de las falangetas. Que van, como que se forman debido a una especie de queratinización de la piel de las mismas. En estas debemos estudiar los aspectos, la resistencia, el crecimiento y el color, hasta ver para ver las alteraciones si hay dentro de las uñas. También podríamos ver hasta la higiene de estas. Siguiente diapositiva, por favor. Para un modelo de registro de un examen físico, en sí se practica a toda persona a fin de reconocer las alteraciones o signos producidos por la enfermedad, valiéndose de los sentidos y de los pequeños aparatos o instrumentos llevados conmigo mismo, ya sea como termómetro clínico o un estetoscopio. En este tenemos que ver cómo llega en sí el paciente, ver la actitud, si viene de pie, sentado, las fases o cómo entra el paciente alegre, ansioso, con cólera, triste, adolorido, ver talla, peso, temperatura. Como mencioné también de la piel, sería el color, pigmentación, el color de las mucosas, si hay humedad también, el pelo, notar y verificar el color y pigmentación de este. En sí nos ayudará a dar un buen diagnóstico, pero si la sensibilidad y la humanización ayudarán muchas veces más que a un enfermo que los mismos conocimientos científicos. Eso es todo. Bueno, continuando con la presentación, yo voy a hablar un poco de la impresión general. Es una serie de ítems los cuales nos proporciona una evaluación clínica rápida, los cuales nos ayudan a tener una aproximación a un diagnóstico o definir un síndrome. De estos ítems vamos a resaltar los siguientes. El estado de conciencia. La conciencia es una percepción del paciente que tiene sobre sí mismo, el ambiente y la capacidad que tiene para reaccionar a un estímulo. Este puede ser de dos maneras, externo o interno, en la cual buscamos variaciones en el estado de alerta, que este es controlado por el sistema activador reticular ascendente o SARA, y el contenido de la conciencia. Para esto nos podemos basar en dos estándares, uno el cual puede ser el interrogatorio. Estas preguntas nos pueden ayudar a definir el estado de la conciencia. Estas pueden ser como ¿cuál es tu nombre? Esto nos ayuda con la orientación autocítica, que es la percepción que tiene la persona sobre sí mismo. Y otra pregunta podría ser ¿quiénes te rodean? Que es la orientación alopsítica, que es la orientación que tiene la persona hacia los demás.
También podemos preguntarle dónde se encuentra y qué día es hoy. Esto nos ayuda con la orientación en el espacio y en el tiempo. Los médicos generalmente usamos la escala de Glasgow como indicativo de estado de conciencia, ya que esto nos ayuda a evaluar 3 grandes zonas. Estos pueden ser ocular, verbal, motora, calificándolas la ocular del 1 al 4, de 1 al 5 en verbal y motora del 1 al 6, dependiendo del tipo de respuesta que presente el paciente. Actitud o postura. Si no se observa ninguna anomalía, se podría denominar que presenta una actitud compuesta, pero una anormalidad en la postura, como una ortopnea, que es la posición en la cual una persona se encuentra sentado, es un indicativo a una enfermedad que puede ser, en este caso, una disnea grave, y esto nos ayuda a diferenciar entre si un paciente se encuentra bien o tiene alguna enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a hablar lo que es sobre el decúbito. Es la postura que adopta un paciente al momento de estar acostado. Lo primero que tenemos que hacer con esta es constatar si el paciente es activo o pasivo. En activo nos referimos que es capaz de adoptar esta posición sin ninguna ayuda ni ningún tipo de maniobra. Si se encuentra de pasivo, significa que no puede adaptar esta posición por sí mismo, digamos, puede estar inconsciente, etc. Hablando de del decúbito, se generaliza en 3, que sería el supino, que este nos ayuda más que todo para la detección de astemia, deshidratación y confusión. En el prono nos pueden ayudar a observar enfermedades dolorosas en el abdomen. Estos pueden ser cólicos intestinales, hepáticos, y de manera lateral, esto nos ayuda más que todo en el diagnóstico de cardiomegalia, porque se acuestan del lado derecho para disminuir esa sensación que tienen los latidos contra la cama, y a su vez también puede ser de hepatomegalia, para evitar la sensación de aplastamiento en el estómago. Ahora voy a hablar un poco sobre el hábito. Al hablar del hábito nos referimos a la constitución, pero en el aspecto global del paciente. Este se puede diferenciar en 3 maneras. El brevilíneo, que consiste en una estatura baja, partes anatómicas cortas. Estos suelen ser normalmente musculosos, pero con tendencia a la obesidad. Los longilíneos presentan una estatura alta, partes anatómicas largas, poco musculosos y suelen ser muy delgados. El mediolíneo es el término medio entre los anteriores. No es muy alto, sus partes anatómicas son medias, son de estatura media igual. Continuando, voy a hablar un poco de las fases. Las fases es la alteración o anomalías en los rasgos faciales. Estos pueden llegar a ser, digamos, anatómicos, morfológicos, de coloración o incluso de expresión. Y estos pueden ser indicios que nos pueden orientar a alguna patología. En este caso, yo puse 3 tipos de fases. En las imágenes podemos ver una fase mongólica que se presenta en la trisomía 21, una fase caquéctica que se presenta en personas con desnutrición y una fase anémica. Podemos ver que no tiene coloración en los labios. Y ahora voy a hablar sobre el estado de nutrición. Esto nos ayuda porque es una valoración completa en el estado nutricional del paciente, y su evaluación consta más que todo en la distribución de su tejido adiposo. En este caso podemos usar una tabla que bajo peso, sobrepeso o obesidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a hablar un poco del estado de hidratación. Las alteraciones en el estado de hidratación generalmente traducen a perturbaciones en el medio interno y equilibrio hidroeléctrico. En este caso se manifiesta de 2 maneras, que es la sobrehidratación y la deshidratación. En la sobrehidratación, un signo fundamental es la presencia de edema, puede ser generalizado o regional. En la deshidratación tenemos que este se produce por la falta de aporte o ingesta de líquido, o el uso excesivo de diuréticos, diarrea intensa, vómitos. Entre los signos más cotidianos podremos tener que es el signo de pliegue, que consiste en pellizcar, y vemos
la elasticidad de la piel. Esto nos ayuda más o menos a tener una escala. En este cuadro podemos apreciar los siguientes signos de deshidratación. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a hablar sobre el dolor. El dolor es uno de los síntomas que más se observan con frecuencia en la clínica y es considerado la señal universal para las enfermedades. Hablando un poco del dolor, tenemos en su definición que es la sensación molesta o aflictiva de una parte del cuerpo. Esta puede ser causada de manera interior o exterior. Después vamos a hablar un poco sobre el dolor referido. El dolor referido es cuando las fibras del dolor visceral, que son fibras aferentes, tienen sinapsis con neuronas de la médula y estas reciben a su vez a las fibras aferentes cutáneas. Y el paciente cree que el dolor es de alguna estructura somática, pero en realidad no. Un ejemplo de esta es la isquemia miocardio, que el dolor en sí consiste en el corazón, pero podemos sentir como que todo el lado del brazo se nos duele. La clasificación fisiopatológica de dolor se puede dar por 4 tipos, que sería el somático, visceral, neuropático y funcional. Hablando un poco del dolor somático, podemos tener que se presenta en estructuras somáticas superficiales y profundas y presentan 4 receptores: mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores y receptores silenciosos. Los mecanorreceptores están encargados de recibir estímulos traumáticos, los termorreceptores la sensación de calor, que a su vez la transfieren como dolor, los nociceptores a través de mecánico, térmico y químico, y los receptores silenciosos, que estos se activan a través de estímulos químicos. Hablando un poco del dolor visceral, son dolores que se presentan en la víscera, pero estos no alcanzan a ser dolorosos hasta que llegan a las cápsulas o llegan a ser serosos. El dolor visceral se puede presentar de 3 maneras, que es la distensión, isquemia y inflamación. Y el dolor neuropático aparece como resultado de una lesión o alteración de transmisión de la información nociceptiva. Esto es lo que nosotros, más que todo, un ejemplo podemos dar, que es la lesión del miembro fantasma. Es como que nosotros creemos que nos duele algo, pero no existe el miembro que nos pueda doler. Esta se puede dar a través de un daño en el sistema nervioso periférico central y no existe ninguna causa con relación a la lesión tisular y el dolor. El dolor funcional es relacionado con perturbaciones mentales. Es como que un recuerdo nos causa dolor. Y en la semiología del dolor tenemos 2 aspectos muy importantes, que sería el interrogatorio, ya que estos nos dan los indicios importantes para desarrollar la patología y lo que causa el dolor, y las maniobras físicas, como estos pueden ser percutorias o palpatorias, que nos dan los signos del dolor. Siguiente diapositiva. En la semiología del dolor hay que sistematizar el ALICIA, que consiste en la antigüedad, localización, intensidad, carácter, irrigación o propagación y atenuación o agravación. En la antigüedad podemos tener que es un dolor agudo, dolor prostótico y dolor crónico. El dolor agudo es de duración corta, más o menos de 1 minuto a 1 semana. El paroxótico es dolores irregulares, por así decirlo. Estos pueden ser migrañas o fiebre. Y el dolor crónico dura meses. Este no tiene causas inmediatas. Estos pueden ser, digamos, cefalias o lumbalgias. Y esta a su vez puede ser de aparición brusca o gradual. En la localización nos ayuda a establecer el órgano y el proceso que lo afecta. Podemos clasificarlos en 2, en dolores evidentes, que se dan más que todo en las extremidades, y dolores más complejos. Estos pueden ser cuello, tórax, abdomen, raquis, y su característica es que es difícil determinar la estructura donde se genera el dolor. En la localización, digamos, puedo hablar del tórax, y puedo decir que tengo un dolor intenso en el tórax. Entonces se sospecharía más o menos de un origen coronario, aórtico, esófago o pulmonar.
En la irrigación, el dolor se extiende a otras regiones o no. Estas pueden ser distantes. Esta irrigación sugiere a su vez estructuras afectadas. Esta, digamos, puede ser un ejemplo como una compresión en la quinta raíz lumbar, una pancreatitis o una colecistitis aguda. En el carácter tenemos más que todo es la sensación de dolor que presenta. Este dolor puede ser lacinante, quemante, constructivo. En la derecha tenemos una tabla con todos los tipos de dolores y la característica de la sensación y a su vez un ejemplo. La intensidad la podemos clasificar de dos maneras, que es la escala nominal y la escala numérica. En la escala nominal lo podemos clasificar de leve, moderada, intenso, incluso existe una cuarta que sería la ausente, y la escala numérica del 1 al 10 dependiendo del dolor. Y la atenuación o la agravación del dolor son factores que disminuyen o atenúan el dolor. Estos pueden ser, digamos, como la posición en la que se encuentran, el calor, el frío y el reposo, digamos, en una angina de pecho. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre la fiebre. La fiebre, el término fiebre se va a definir como la elevación regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales de 37.5 grados Celsius. Esto debido a la reprogramación de los centros termorreguladores hipotalámicos. Bueno, la termorregulación va a ser la temperatura corporal central, que estaríamos hablando de la sangre en la aurícula derecha, en un promedio de 37 grados Celsius, con variaciones diarias no mayores a 0.6 grados Celsius. El estrés por el frío intenso, los escalofríos van a incrementar la producción del calor. En la fisiopatología vamos a hablar sobre lo que la fiebre es una respuesta adaptativa normal del cerebro, estereotipada y independientemente del desencadenante, mediada por una cascada de citocinas, prostaglandinas y producida por múltiples procesos que generan inflamación, ya van a ser infecciosos o no. Vamos a tener a los pirógenos exógenos, que van a ser microorganismos, toxinas microbianas, que van a activar el sistema inmune, monocitos, macrófagos, neutrófilos, algunos linfocitos T, células endoteliales, y bueno, estos van a desencadenar una síntesis y liberación de citocinas pirogénicas, también células endoteliales, células gliales, neuronas termorreguladoras hipotalámicas, que va a ser la elevación del nivel de termorregulación, lo que va a llevar a las conductas instintivas, que va a ser abrigarse, actividad reducida y preferencia a los ambientes cálidos. También va a haber un aumento de producción de calor, actividad muscular, escalofríos, aumento de la producción de calor por el hígado. Diagnóstico diferencial. La hipertermia va a ser, vamos a hablar de la hipertermia, que va a ser un aumento de la temperatura por encima del valor hipotalámico normal, que por fallo de los sistemas de evacuación del calor, esto va a ser una situación en la que la persona va a experimentar un aumento de temperatura por encima de los límites normales. La hipertermia también vamos a hablar que se va a producir por un fracaso de los mecanismos periféricos para mantener la temperatura corporal normal determinada por el hipotálamo. Mientras tanto que en la fiebre vamos a hablar del centro regulador en respuesta a las citocinas, que va a producir cambios en los mecanismos periféricos para generar y conservar calor. Estos procesos van a presentar distintos mecanismos de elevación de la temperatura corporal, y esta va a ser la diferencia decisiva para el diagnóstico. Las causas de estos van a ser, de la hipertermia, va a ser el ejercicio físico, golpe de calor, hipertermia maligna, de la anestesia, síndrome neuroléptico maligno y otras más. Vamos a hablar sobre la fiebre intermitente en tipos y clasificaciones. De la fiebre intermitente vamos a hablar que un día se va a presentar fiebre, otro día no, otro día sí, otro no, así sucesivamente.
También vamos a tener a la fiebre remitente, que no va a bajar de los valores normales durante cada día de fiebre. También vamos a tener la fiebre continua o sostenida, que no va a presentar variaciones mayores de 0.6 grados Celsius al día. Y también vamos a ver la fiebre periódica, que va a aparecer en intervalos fijos y predecibles. También vamos a tener a la fiebre recurrente, que es la que va a aparecer después de 1 o más días de apirexia. Va a poder tener un patrón intermitente o continuo. Y también vamos a tener por último a la fiebre en el dromedario, que sería como silla de montar, que unos cuantos días va a subir y unos días va a bajar la fiebre así. En las etiologías vamos a tener a la fiebre, que va a ser una manifestación característica de la mayoría de las enfermedades infecciosas. Vamos a tener a las inflamatorias, traumáticas, medidas inmunológicamente, metabólicas agudas, vasculares, hematopoyéticas, endócrinas, genéticas y tumorales. En la semiología, la medición de la temperatura corporal se va a realizar de manera sistemática en cada actividad médica. Para detectar la fiebre se va a realizar mediciones mediante la cavidad bucal, el conducto auditivo externo y el recto. Un dato curioso es que los termómetros electrónicos van a ser superiores a los de mercurio y probablemente en los próximos años esta va a ser de práctica más habitual en el conducto auditivo externo. Bueno, si la temperatura corporal se va a elevar bruscamente, va a presentar sudoración, rubor facial y escalofríos. Y en el comienzo abrupto de la fiebre, con escalofríos común en algunas infecciones bacterianas, va a presentar neumonía, infección urinaria y colangitis. En la relación entre la temperatura corporal y otros signos vitales, la fiebre va a producir un aumento de 10 latidos en frecuencia del pulso por grado de la temperatura que supere a los 37 grados Celsius. La fiebre puede estar acompañada en los niños con convulsiones y en alcohólicos y arterioscleróticos con delirio, confusión mental y pueden llegar hasta el coma. Siguiente, por favor. Bueno, en la interpretación clínica y enfoque de diagnóstico, la fiebre es un reactante de la fase aguda que va a constituir una de las manifestaciones más antiguas de la enfermedad. En personas frecuentemente sanas, si se presenta la fiebre, suele expresar que hay alguna enfermedad infecciosa. Vamos a tener distintos tipos de fiebre. Uno sería la fiebre aguda, que se va a presentar en menos de 15 días de duración. La fiebre prolongada, que va a ser mayor a los 15 días. Y el FOD, que sería la fiebre de origen desconocido, que va a estar caracterizada por una duración de por lo menos 3 semanas, una temperatura mayor a 38.3 grados Celsius, por lo menos en tres ocasiones, imposibilidad de lograr algún diagnóstico etiológico. Los orígenes más comunes en adultos del FOD va a ser tuberculosis, abscesos abdominales pelvianos, osteomelitis, en neoplasias va a haber linfomas, leucemias, en enfermedades del colágeno va a estar la artritis de células gigantes y la polimialgia reumática, y en otras ocasiones las drogas, enfermedades inflamatorias intestinales. La fiebre en un paciente inmunocomprometido, esta va a ser muy peligrosa, ya que no se llega a saber mucho el origen etiológico, va a durar entre 15 días. Siguiente, por favor. La disnea. La disnea se va a entender como una dificultad en la respiración, va a ser un síntoma y puede ser definida como la coincidencia de respiración desagradable y laboriosa,
secundaria al incremento del trabajo respiratorio. En la fisiopatología, en determinados puntos se va a generar un estímulo en diferentes receptores, como los músculos, las vías respiratorias y la caja torácica, que se va a transmitir del modo excesivo a los centros respiratorios del bulbo y la protuberancia. Estos van a ser enviados a la corteza cerebral. En la etiopatogenia vamos a tener la base fisiopatológica de un tipo de afección que va a producir disnea y va a poder ser compartida en diferentes enfermedades. Estos se van a agrupar en aumento de los requerimientos ventilatorios, aumento del esfuerzo necesario para superar resistencias de las vías aéreas, aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón y la caja torácica y el deterioro muscular. También vamos a tener alteraciones fisiológicas, pero psicológicas, que van a modificar el umbral de percepción en el consciente. En el aumento de los requerimientos ventilatorios. Siguiente, por favor. No, el anterior, por favor. Bueno, en las formas clínicas de presentación vamos a tener disnea aguda y disnea crónica. En la aguda las causas van a ser por ansiedad, asma bronquial, traumatismo torácico, embolia pulmonar y neumotórax. Mientras tanto que en la disnea crónica, las causas van a ser EPOC, insuficiencia cardíaca crónica, enfermedades intersticial pulmonar, obesidad y otras más. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener a la disnea y decúbito, que se van a presentar en ortopnea, que va a ser la disnea decúbito, que va a mejorar cuando una persona se va a sentar, ya que va a presentar problemas al sentarse. La trepopnea, que va a ser la disnea en cúbito lateral, que va a mejorar al pararse. Y bueno, la platipnea, que va a ser la disnea que va a aparecer en la posición de pie. También vamos a tener a la disnea de tos, disnea y expectoración, disnea y hemoptisis, disnea y dolor torácico, disnea y sibilancias. La disnea y la tos es el síntoma más frecuente que va a producir por alguna estimulación de receptores periféricos en la mucosa. Esto a causa de EPOC, asma y bronquitis. La disnea y expectoración se va a deber a un aumento patológico de la secreción bronquial. En la disnea y la hemoptisis, la aparición de sangre en el esputo va a ser un signo de alarma. En la disnea y dolor torácico se va a presentar cardiopatía isquémica, infarto del miocardio y pleuritis. En la disnea y sibilancias se va a presentar el asma bronquial y el asma cardíaca. Bueno, en el examen físico se va a hallar palidez con anemia, que va a reflejar la anemia, fiebre que puede ser por una infección pulmonar, cianosis que puede reflejar insuficiencia respiratoria y otras más. También vamos a ver que en los exámenes complementarios se puede tomar las de bueno, en la conclusión va a ser que se habla de la disnea, que va a ser
Alguien que continúe, parece que Morales tuvo problemas con su red. ¿Quién continúa? Y doctor, yo, sobre la cianosis, como vemos en la imagen, es la coloración azul de la piel, pero no solo de la piel, también sino también de las mucosas. Y se trata de un signo cardinal en la definición en los trastornos de la oxigenación tisular. En la fisiopatología, se desarrolla cuando la concentración absoluta de hemoglobina es reducida a un 5 gramos de decilitro o mayor en sangre capilar. Esto indica que es un defecto en el transporte del oxígeno. También esto es un resultante de la existencia de un mecanismo complejo que en los animales superiores permite la llegada del oxígeno a las células. El transporte del oxígeno a los tejidos. Es una de las funciones pulmonares y cardiovasculares. De estas dos funciones depende. Y también en los cambios de la curva de disociación de la oxihemoglobina y la presión. También puedo decir que en condiciones de reposo, el corazón bombea alrededor de 70 mililitros a 5.000 mililitros de sangre por minuto. Esto quiere decir que 70 latidos por minuto. Esto es lo que se llama mayormente el gasto o volumen cardíaco por minuto. La sangre oxigenada es en el pulmón por difusión del oxígeno desde el espacio alveolar hacia los capilares por diferencia de la tensión de oxígeno. Entre ambos comportamientos está de acuerdo que con el coeficiente de la difusión del oxígeno, esta sangre oxigenada es la que se distribuye por el gradiente de presiones generado por el aorta, y en los tejidos se produce la difusión del oxígeno. De los capilares hacia las células en términos inversos y similares. La velocidad circulatoria y la extracción del oxígeno. Está el flujo pulmonar, que debe distribuirse adecuadamente en el sector pulmonar en la relación con el espacio alveolar para favorecer el adecuado nivel de oxigenación de la hemoglobina. También podemos, en la definición de la ley de Pauschel, el flujo sanguíneo y la velocidad circulatoria depende también de otros factores reológicos. Puede ser la viscosidad sanguínea y su carácter de flujo, que puede ser laminar o turbulento, esencialmente. En la viscosidad sanguínea también depende del valor del hematocrito y aumenta de modo exponencial con hematocritos superiores al 48%. Se determinó que la cianosis aparece cuando la concentración absoluta de hemoglobina reducida es superior de 5 gramos de decilitro de sangre capilar. En la semiología, podemos decir que en la cianosis crónica está acompañada por signos específicos, entre los cuales se encuentra la poliglobulia, consecuencia de la hipoxia crónica, y factores contribuyentes a la aparición de la cianosis. También otro signo que también aparece es la acrocopaquia, que son los dedos en palillo de tambor, que es el agrandamiento selectivo de las extremidades de los dedos, que se observa en forma casi exclusiva a las cianosis centrales. En los diagnósticos diferenciales de la cianosis se caracteriza por la coloración azulada, ya que también puede presentarse en la argiria, que se debe al depósito cutáneo de sales de plata en los pacientes que ingieren de manera prolongada medicamentos que lo contienen. También su observación es rara y diferente, o sea, tiene una diferencia semiológica fundamental, que está dada porque la coloración azul no desaparece por la vitropresión. En las clasificaciones está la cianosis central, cianosis periférica, cianosis mixta, cianosis diferencial. En la cianosis central, se puede decir que es universal y puede observarse mejor en los labios, regiones malares, lengua, mucosa, bucal y sobre todo en la sublingual. En la cianosis periférica, abarca
predominantemente regiones acarales y aprecia en las manos y pies, los dedos, lechos unguentales y la piel de las regiones rotulianas y de los tobillos. La única diferencia es que no afectan las mucosas, mejora con el calor o el masaje. Además, no aparece acompañada con poliglulia ni acropaquia y no se modifica con la administración del oxígeno. La cianosis mixta constituye una mezcla de instauración arterial y venosa. Originalmente son centrales y vinculadas con la existencia de cortocircuitos cardíacos o pulmonares que son de derecha a izquierda, que provocan la entrada de sangre venosa al sector arterial, pero también pueden asociarse con una insuficiencia cardíaca. La cianosis diferencial son las que comprenden los miembros inferiores, pero no los superiores, ni la cara. Se observa que es el conducto arterioso que persiste, que ha invertido el cortocircuito por el desarrollo de la hipertensión pulmonar grave, que hace que la sangre insaturada se derive por la aorta ascendente. La cianosis en situaciones especiales. Están en las cardiopatías con cianosis, que generalmente son congénitas y se desarrollan la cianosis por el pasaje de sangre venosa al sector arterial como resultado de la presencia de un cortocircuito de derecha a izquierda en el corazón. Las cardiopatías más comunes son la tetralogía de Fallot, la anomalía de Eckstein y la transposición de los grandes vasos y el complejo de Eisenmenger. En el enfoque diagnóstico tenemos la anamnesis, su examen físico y los exámenes complementarios. En la anamnesis tenemos la búsqueda de antecedentes de enfermedades broncopulmonares y cardíacas. Esto además debe de investigarse en los antecedentes que ingeste nitrato. En todos estos casos se preguntará sobre los síntomas que son concomitantes. En el examen físico, inicialmente se deberá diferenciar la cianosis central de la periférica. Mayormente el examen físico estará más orientado hacia el aparato respiratorio en búsqueda de alteraciones de hipoxemia, ya sea en enfermedades como bronquitis crónica, neumonía, embolia pulmonar. Examen complementario. Mayormente se sospecha de cianosis central. Se debe solicitar una radiografía de tórax y un análisis de los gases en la sangre arterial. Si se piensa que es una cianosis periférica generalizada, será necesario pedir, además de los dos anteriores, un electrocardiograma y un ecocardiograma. En todos estos casos, fundamentalmente también se puede pedir un hemograma para evaluar la cantidad de hemoglobina y descartar la poliglucolia. Siguiente, por favor. Ya. En el edema, es la acumulación excesiva de fluidos en la célula, de tejidos o cavidades serosas del cuerpo. También puede ser un signo que exprese una alteración trivial y transitoria, pero también se puede constituir una manifestación clínica que denote el comienzo de una enfermedad grave. En general, los edemas pueden ser clasificados en generalizados o localizados. En su fisiopatología, en el estudio de la fisiopatología, comprende la revisión de las fuerzas que operan primariamente en el desplazamiento de los líquidos a través de los espacios vasculares e intersticiales, a través de la membrana capilar. Asimismo, hay un compromiso principal del espacio en el edema que se generaliza y promueve secundariamente la participación de los mecanismos que regulan el metabolismo, ya sea del sodio y el agua, también por su relación en la... Sáltate la parte, Milcer, sáltate la parte de fisiopatología. Solo menciona el edema, los tipos de edema, cómo reconocer y demás. ¿Ya? Sáltate la fisiopatología. Eso es tema de fisiopatología. Estamos en semiología. Ya.
Ahí, en la semiología también, en la parte del tema, en el examen de la piel y el tejido celular subcutáneo, como arte del examen físico, se debe incluir una búsqueda especial del edema en los sitios donde es posible detectarlo en forma primaria. Cuando el paciente camina mucho normalmente, uno debe buscarlo en los pies y piernas, sobre todo en la región de los malleolos y adyacencia, o sea, zonas cercanas. La presencia del edema también provoca un cambio en el contorno usual de la zona anatómica en sitios que existe un plano rígido ósea. Esta magnitud del edema se puede medir por el grado de depresión que puede provocarse y el tiempo de recuperación depende de la forma. En el examen propiamente se comprende la búsqueda del signo de Gogde o la fobia, que es el estudio de sus características semiológicas intrínsecas, que son la distribución corporal, la visualización del color de la piel, el registro de su temperatura, el aspecto de la piel y la coexistencia del color. Consistencia, hallazgo de una patología cutánea en la misma zona, etc. En el enfoque diagnóstico del paciente semiológico también se ha definido la existencia de un edema para orientar y probablemente etiología se debe efectuar el estudio con unas características y el contexto clínico en el que aparece. Y mayormente las consultas en las que el edema son un signo inicial tienen la localización preferentemente en los miembros inferiores. Y esta localización resulta importante en el análisis que según la presentación sea simétrica o simétrica. Siguiente, por favor. Tipos de edemas más comunes. Entre eso también puede ser los edemas simétricos o unilaterales. Siguiente. También están los edemas venosos y agudos, que son edemas unilateral y con la magnitud importante de 2-4% de fobia, que es marcada, mayormente son indolores sin alteraciones agudas en la piel. Mayormente son por la obstrucción por tromboflebitis, trombosis venosa profunda. Siguiente. También existe el linfedema, que está en los miembros inferiores y en los miembros superiores. Comienza con un dolor de pie, engrosamiento cutáneo y elevaciones palpitares, mientras que en los miembros superiores son linfedema secundario, que mayormente se conoce en la enfermedad de elefantiasis. Siguiente. También hay edemas inflamatorios y traumáticos, en los cuales su sintomatología está el dolor, la temperatura cutánea, el color rojo. Siguiente, por favor. También se encuentran los edemas simétricos, que se vienen a las enfermedades que son de insuficiencia cardíaca, la cirrosis y síndrome nefrótico. Siguiente. Y mayormente los edemas generalizados, que se puede decir que aparecen en manchas rojizas por todo el cuerpo y también se inflaman de una manera mayormente en todo el cuerpo. Siguiente. Bueno, continuando con la explicación, tenemos lo que es la ictericia. Por su definición, se denomina ictericia a la coloración amarilla de la piel y de las mucosas por aumento de la bilirrubina en sangre. Y la bilirrubina, ¿qué es la bilirrubina? Es una sustancia química de color amarillenta que contiene hemoglobina, que la hemoglobina, como bien sabemos, es una sustancia que se encarga del transporte de oxígeno en los glóbulos rojos. Y la bilirrubina, a medida de que los glóbulos rojos se degradan, el cuerpo desarrolla nuevas células para sustituir. Y a las células que se degradan
que son degradadas se procesan en el hígado. Y si el hígado no puede manejar las células sanguíneas, a medida que se van degradando, se acumula la bilirrubina en el organismo, a lo que se denomina ictericia. Una concentración normal se considera del 0.3 a 1 miligramo por decilitro. Ahora, si supera los 2 miligramos por decilitro, se denomina ictericia. Normalmente del 80 al 70% de las personas que tienen hiperbilirrubemia, de 2 a 3 miligramos, no se nota, no aparece la ictericia como principal signo. Ahora, siguiente, por favor. Dentro de su fisiopatología, como mencionábamos, en la ictericia, la hiperbilirrubinemia es a partir de Sáltate, los... Luis, sáltate la fisiopatología. Estamos en semiología. Sáltate eso. Ya está bien. Ya, ahora el algoritmo de síntesis. Tampoco, no nos interesa la síntesis. Nos interesa ver cómo en semiología vemos la ictericia, cómo vemos la astenia, cómo vemos el edema agudo. ¿Ok? Está bien, doctor. Ya, entonces pásalo antes de eso, por favor. Ya. En la astenia, la definición astenia es la definición médica para lo que se denomina el cansancio. Siguiente. Dentro de los componentes variables que tiene está la lasitud, que es el desfallecimiento, falta de vigor o necesidad de querer descansar antes de hacer una actividad. La siguiente es debilidad generalizada, que es la sensación anticipada de dificultad antes de iniciar una actividad. Y la fatiga mental, que está caracterizada por una alteración en la concentración, en la pérdida de memoria, en la habilidad emocional. Siguiente, por favor. En la causa de la astenia, su principal etiopatogenia son las enfermedades cardiovasculares, que lo vamos a pasar rápido esto porque dentro de las enfermedades cardiovasculares podemos mencionar la insuficiencia cardíaca. En las enfermedades infecciosas pueden ser una tuberculosis, sepsis o endocarditis. Y en las enfermedades endocrino-metabólicas, el paciente no puede descansar muchas veces. Se tiene que considerar todo esto, porque en caso de que sea una enfermedad endocrino-metabólica, puede que el paciente presente molestias por otras enfermedades, como en las enfermedades endocrinológicas, puede ser la más común, que es la diabetes, que cuando se presenta una alta cantidad de glicemia en sangre, empieza a producir picor en todo el cuerpo, lo cual no puede permitir al paciente descansar. También tenemos lo que son enfermedades neurológicas, como pueden ser trastornos del sueño, enfermedades psiquiátricas como los síndromes depresivos, ansiedad o inclusive trastornos de somatización. Y los trastornos psicosociales, que es bastante común esto, por la sobreexigencia psicológica y social que se presenta dentro del paciente. También está muy referido con problemas familiares, enfermedades crónicas, la muerte de algún familiar cercano y todo eso. Siguiente, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas, la más evidente de la astenia es el agotamiento. El paciente se va a sentir muy cansado, como mencionábamos antes, inclusive de hacer una actividad. Dentro de su enfoque diagnóstico, primero tenemos que hacer la anamnesis y el examen físico. Luego se evalúa la evolución clínica que tuvo el paciente desde la consulta para saber cómo está progresando. Si es un problema crónico, si es más de 6 meses que sufre de astenia, que no puede descansar y demás cosas. El tercer paso es verificar con los procedimientos clínicos que ya se tiene, y en caso de que sea como mencionábamos, de la diabetes, en caso de que sea una enfermedad metabólica,
se procede con el tratamiento para que el paciente pueda empezar a hacerlos, a mejorar en la astenia, o sea, que ya no siente ese agotamiento por la falta de sueño o por otras cosas. Ahora, a la siguiente, por favor. Tenemos lo que es la pérdida y la ganancia de peso. La pérdida y ganancia de peso, para hacer una correcta valoración del estado nutricional, se debe considerar primero la anamnesis alimentaria. En la anamnesis alimentaria va a incluir lo que es el peso habitual y el peso actual. También se va a considerar lo que son los cambios en el apetito, la ingesta, el patrón de hábito intestinal, la presencia de náuseas y vómitos o inclusive el rechazo o intolerancia de los mismos alimentos. En el examen físico lo que se va a evaluar es el peso que tiene el paciente, la altura, se busca la presencia de palidez quizás en la piel o en las mucosas. También se va a hacer el déficit de relleno capilar para ver en cuánto tiempo existe el relleno capilar en los dedos, porque se hace de manera distal. Los cambios en el cabello, sequedad ocular y demás. También vamos a tener dentro de lo que es las mediciones antropométricas, que la principal es el índice masa corporal, que se obtiene básicamente del peso total de nuestro paciente en kilogramos dividido entre la altura en metros cuadrados. Ahora, según todo esto del índice masa corporal, la Organización Mundial de la Salud ha puesto parámetros y define como sobrepeso al índice de masa corporal, que va entre 25 y 29.9, inferior a 30, como obesidad. Una persona que esté dentro de esos parámetros se va a considerar obesa. Ahora, dentro de la desnutrición proteica de grado 3, se va a considerar por debajo de 16 desnutrición proteica. Una de grado 2 se va a considerar entre 16 y 16.9 y la obesidad, que es más importante, la obesidad clase 3 o mórbida, como se suele llamar, es a partir por encima de 40. O sea, el índice de masa corporal que se saca, si sobrepasa el 40, se considera obesidad clase 3 o mórbida. También se va a tomar otras mediciones antropométricas como el perímetro de la muñeca. Va a entrar también lo que es la circunferencia de la cintura abdominal, que se mide desde el punto medio de la cresta ilíaca y el reborde costal, que cabe mencionar que representa un riesgo de morbimortalidad cardiovascular cuando supera de los 102 centímetros en los hombres y en las mujeres a partir de 82 centímetros. En la circunferencia de la careta también es útil para indicar la cantidad de tejido adiposo o grasa que se encuentra en esa región. Y por último tenemos también los índices de la cintura de la cadera, que es la relación entre ambas circunferencias que representa la distribución del tejido graso. Y ahora, el paciente con pérdida de peso, ¿cuándo se considera o se debería tomar atención cuando un paciente pierde de peso? Es cuando hay un descenso del peso del más del 10% del peso corporal, y esto se pierde en menos de un año, sin voluntad propia o intervención del individuo, o sea, que no esté haciendo alguna actividad física o que haya reducido su ingesta calórica. Se le puede asociar esto a esta pérdida de peso no voluntaria a enfermedades graves, como más que nada puede ser el cáncer. Ahora, como mencionábamos en la etiopatogenia de la pérdida de peso, la disminución del aporte calórico es una de las causas, porque aumenta, o sea, la pérdida de ganancia, pero no el gasto calórico. Lo que me estoy confundiendo. Disminuye la cantidad de calorías ingestadas y puede aumentar el ejercicio físico, pero como en este caso hablamos de algo que no es voluntad propia,
puede que el paciente esté comiendo menos, lo que va a hacer que las calorías diarias necesarias que necesita, si pongamos un ejemplo, si en mi caso, yo necesito 2.500 calorías diarias para pasar el día. Ahora, si sobrepaso yo esas 2.500 calorías, va a haber calorías que van a estar sobrando del gasto calórico que yo tengo diariamente. Esas calorías que van a estar sobrepasando se van a ir a acumular como tejido adiposo muchas veces, o van a ser metabolizadas. Y si ese índice, ese gasto calórico, si yo ingesto 2.000 calorías y lo que gasto son 2.500, esas 500 calorías que me faltaban se va a tomar como pérdida de peso. Eso es básicamente a lo que nos referimos con pérdida y ganancia de peso. Ahora, cuando el paciente aumenta de peso, se puede definir como obesidad a un incremento en el porcentaje de, como mencionamos, de tejido adiposo corporal, y que a menudo suele ser de entre el 25% de la masa de grasa en hombres y del 30% en las mujeres. Dentro de su etiopatogenia puede suceder, como mencionábamos, por un aumento de calorías y un bajo gasto calórico, o puede ser también expensas de agua como edema, como mencionaba hace rato mi compañero, o puede haber un aumento de peso con ganancia de músculo. Todos estos se tendría que considerar y evaluar al paciente con la anamnesis, que es lo principal, con lo que más podemos saber realmente nuestro paciente por qué está reduciendo peso o está aumentando peso, sus hábitos diarios y demás. Esa sería toda la explicación. Gracias por su atención. Ok, chicos, para la grabación.